Buenas tardes a todos, un aplauso para los que estáis aquí y bienvenidos a este evento Flinfluencers 2025, que es difícil, la palabra se las trae, ¿eh? Influencer más fácil, Flinfluencer. Bueno, a ver, hemos preparado este encuentro, este evento con mucho cariño. Muchísimas gracias por dedicarnos nuestra tarde y muchas gracias a los influencers que os voy a presentar a continuación y que nos van a acompañar. Y muchas gracias a vosotros que nos seguís por streaming a través del canal de YouTube de Renta 4 Banco, y os pedimos desde ya que comentéis, que preguntéis, que critiquéis. Bueno, criticar tampoco mucho, pero que aportéis el valor añadido que nosotros os queremos aportar en esta tarde de miércoles. Soy Laura Blanco, soy periodista, llevo 26 años en los mercados financieros, hablando de los mercados financieros. Invirtiendo no, solo he invertido 2 veces en mi vida. La primera fue antes de la crisis financiera. Con las plusvalías me compré una bicicleta, que bueno, no está mal. Luego la bicicleta ya no la tengo porque me cambié de casa y la bicicleta no cabía en ningún sitio. La segunda ocasión que invertí fue muchísimo tiempo después. No había llegado el COVID, estábamos más o menos en el año 2019. Y lo que conseguí fue que mi gestor me fulminase con la mirada cuando le dije la compañía en la que quería invertir. Solo he invertido 2 veces porque aprendí 2 lecciones. La primera de ellas es que no puedo estar invertida para conseguir ser objetiva cuando hablo del mercado, porque yo me emociono, me apasiono, y cuando estamos en los mercados financieros hay que tener templanza, ¿no? Hay que ser como los griegos, hay que tener frialdad, no implicarse emocionalmente. Yo me enamoraba, ¿y cómo voy a contaros qué pasa con la bolsa si me enamoro de un título? No voy a ser objetiva, así que decidí no invertir. ¿Qué me pasó en la segunda ocasión? Lo vi tan claro, pero no vi claro el flujo de caja, no vi claro el PER, no vi clara la expectativa de resultado de beneficio. Lo que hice fue observar, oler, qué estaba pasando con la economía, hacia dónde íbamos, qué me decían mis hijos pequeños, y entonces lo vi claro. El gestor me fulminó con la mirada, pero yo invertí en ASML y la jugada me salió de cine. ¿Por qué os cuento esto? Os lo cuento porque creo que tiene mucho que ver con los influencers que hoy nos van a acompañar. Bueno, los influencers siempre han existido, ¿bien? Cuando los que tenemos más años, ¿no? En los años 80, ¿quién eran? Luis del Olmo, Iñaki Gabilondo, a lo mejor, en los años 90... Ana Rosa Quintana, las Ana Rosas, entonces llega José Luis Cava hablando en la radio, tenemos a Jim Cramer en los Estados Unidos. Los influencers le han hecho un gran favor a la inversión en los mercados financieros, porque abren la puerta, porque atraen, porque nos recuerdan que el dinero quieto pierde valor adquisitivo, y ahora con los episodios de inflación tan recientes que hemos tenido nos hemos dado cuenta de que ahí tenemos una oportunidad. Pero ligándolo con las anécdotas que yo os decía, claro, en muchas ocasiones los influencers nos llevan al drama, nos llevan a la exageración. ¿Cuántas veces hemos escuchado en los últimos 15 años que tenemos una crisis de deuda que va a estallar y que esto va a ser la auténtica hecatombe? Sí, ahora en el mes de abril con Donald Trump nos pusimos muy serios al respecto, pero la gran crisis de deuda todavía no ha llegado. En los mercados podíamos estar, en los mercados podríamos haber ganado mucho dinero. Templanza, frialdad, tranquilidad. Y la segunda lección que aprendí con mi gestor cuando me fulminó con la mirada fue, bueno, al fin y al cabo, no es necesario siempre un informe para tomar una decisión de inversión, porque puedo acceder a la información, a las tendencias, a los contenidos, a oportunidades a través de otros canales, a través de otras vías, y ese es el papel que juegan los influencers. Unos influencers que, sí, en ocasiones nos exageran los contenidos y entonces nosotros estamos pendientes de cada una de los análisis que hacen, y entonces nos planteamos una pregunta: ¿qué hacemos? Lo que dice un influencer, tiene que ser una decisión, tiene que condicionar mi decisión de inversión, o simplemente lo tengo que tener en cuenta y que sea un asesor financiero el que me indique y me recuerde cuál es mi perfil de riesgo. De todo esto vamos a hablar de algoritmos, vamos a hablar de redes sociales, vamos a hablar de posicionamiento. ¿Y que con quién lo vamos a hacer? Un aplauso para los influencers que nos van a acompañar esta tarde. Vicente Baró, bienvenido.
Héctor Chamizo, bienvenido. Muchísimas gracias para ahí. Gracias. Héctor Chamizo, muchísimas gracias. Siéntate, por favor. Y Enrique Couto, claro, pasa por aquí. Muchísimas gracias. Bueno, pues con ellos vamos a pasar una tarde muy entretenida en la que vosotros también vais a participar, vosotros que estáis en redes, no olvidéis, en el canal de YouTube de Renta 4 Banco, queremos que comentéis la jugada, queremos que le preguntéis a todos los invitados que nos acompañan en una tarde en la que vamos a desnudar. No literalmente, dice. A ver. Está recién llegado de Londres y es verdad que aquí hace más calor que en Londres, ¿no? Pero, Sí. Bueno, Pero en la medida de lo posible, ¿no? Bueno, en la medida de lo posible, a ver qué le sacamos, ¿no? Y si no se lo saco yo, a ver si se lo sacáis vosotros o se lo sacan nuestros compañeros de las redes sociales, los que vayáis preguntando y nos estáis siguiendo en streaming. Porque, a ver, Vicente, ¿tú inviertes o hablas de mercados? ¿No? Aquí hay una diferencia, que sabemos que hay mucha gente que habla, pero luego, a la hora de la verdad, ¿quién se moja, eh? Bueno, yo las dos cosas. Yo hablo de mercados todos los días, me gusta seguirlo, tengo pasión por los mercados, tengo pasión por la inversión desde que empecé a trabajar, pero invierto también. O sea, no, ¿cómo voy a desaprovechar la oportunidad del dinero que gano con mi trabajo y con mi pasión, sacarle rentabilidad a largo plazo? Vamos, si no lo, vamos, yo entiendo lo que comentabas de tu caso, pero, por ejemplo, en los temas de enamorarte de una acción y tal, por ejemplo, invirtiendo en fondos, que yo es como lo hago, sí, a través de fondos, pues eso se... ¿Y tu mayor pérdida cuál ha sido? Porque en fondos, pero No, en, pues en fíjate, acciones bien. habrás invertido. Sí, en acciones sí. habrás invertido. Sí, o sea, yo he tenido éxitos invirtiendo, pero también errores, ¿no? Sí. Y ¿Y has dormido bien? Pues fenomenal. De hecho, los compartí. Yo en Finet tengo un post donde digo mis 5 mayores errores. Y en uno de ellos perdí el 99%. Y precisamente fue por copiar una acción, a un gestor que la había puesto muy bien y tal. Entonces dije, Vale, interesante, vale, la voy a copiar sin hacer los deberes. Pero bueno, no perdí mucho dinero con esa, pero sí fue. Es decir, un primera gran error. lección, que además de copiar luego hay que chequear, ¿no? Claro, exacto. Esa es una de ellas, tengo Esa es más. una de ellas. Bueno. ¿Cuánto tiempo le dedicas muchas, hay ¿cuánto muchísimas, tiempo le claro. dedicas a los mercados? Bueno, todo el día. O Todo sea, el quiero día. decir, estoy trabajando todo el día y luego cuando llego a casa todavía lo miro, cuando me despierto lo miro, todo el día, vamos. Menos cuando estoy con mi mujer y con mis hijos, quiero decir, o jugando al fútbol, pero constante. Pero a los sí. niños ya les has hablado de inversiones, seguro, ¿no? Claro, mis hijos invierten claro. desde que nacen. O sea, a mis hijos cuando nacen les abro un fondo de inversión y les voy Muy aportando dinero con lo que van ganando y les comento. Y de hecho, ellos quieren invertir porque ven la rentabilidad. Entonces, se van educando poco a poco en la inversión. Muy bien, Vicente, muy bien. ¿Y por qué le dices muy bien? A ver, Héctor. Hombre, porque yo creo que cuanto antes... Estamos en una emergencia para el ahorrador ahora mismo, bueno, ahora mismo y desde hace siempre, por temas de inflación, por supuesto, que todos conocemos, y por el ruido geopolítico e incertidumbre que tenemos ahora. Entonces, muy bien, porque si creas el hábito desde pequeño, tienes mucho camino ganado. Ojalá mi padre a mí me hubiera abierto un fondo de inversión cuando yo tenía un año. Porque tú cuando llegas a los mercados, con un Bueno, año, yo llego ¿no? muy ¿Con tarde ya. cuántos? Yo llego ya cuando soy profesional de la comunicación, con 20 y tantos años, y es cuando hago mis primeros pinitos así de tema de inversión. Al principio, pues de manera muy cutre y con mucho más fracaso que éxito. Sí. Pero bueno, estudiando y viendo un poco todas las tendencias y escuchando muchos expertos, pues te dabas cuenta, formándote, que es muy importante la formación. Claro, yo le iba a preguntar a Héctor si es más de letras o es más de cripto, pero que sé que es muy de oro, ¿no? Lo sabes. Lo sé. Lo saben también. Sí. Soy muy de oro, sí que te voy a decir. Que si soy más de letras o de cripto. No, o de oro, porque eres de oro. Bueno, en realidad soy de las tres cosas, porque es que no hay que... Si soy de oro, ¿quiere decir que soy 100% oro mi cartera? No, una cartera tiene que estar diversificada. Nunca, 100%. Claro, nunca, por eso, entonces, ¿no? cripto tengo, por ejemplo, pero tendré un 5% de mi cartera en cripto, oro tengo más de un 20%, estoy loco con el oro, o sea, la fiebre dorada, y letras del tesoro tengo muchas también, tengo más de un 20% también en activos de renta fija de corto plazo. O sea Bueno, que- pero eso está bien, pero bueno, es porque mi es una manera de cartera, tener mi cartera liquidez, es la ¿no? mía, cada cual que tenga la suya. Bueno, no, pero queremos saber cuál es la tuya, de qué hablas, por qué hablas más de unos temas o hablas más de otro, cada Sí. cosa a su tiempo, ¿eh? A ver, Enrique, ¿cuándo abriste tu primer balance de una compañía? ¿Cuándo abriste el primer gráfico? Bueno, tengo que decirte que cuando estaba estudiando abrí muchos, pero el primero que abrí de forma profesional, Sí. que podemos decir de, oye, vamos a sentarnos, vamos a ver qué pasa, cuando nos empezó a picar la curiosidad, yo creo que fue en torno al año 2010-2011 y fue
no fue una gran compañía, no fue una gran empresa, no fue la típica gran multinacional norteamericana, sino curiosamente fue una pequeña empresa española, muy pequeñita, del norte de España, de Navarra, una empresa que se llama Azcoyen, donde dije, oye, me picó la curiosidad en aquel momento, empecé a escarbar en el balance, empecé a escarbar en la cuenta de PIG, comprendí el negocio, me encantó el negocio y descubrí una cosa, que hay muchísimo valor oculto, que muchas veces nos cuentan, ¿no? Cuando estás estudiando la carrera te dicen, toda la información está dada. Sí, la información está dada, pero hay que saber buscarla, hay que saber analizarla y hay que ponerla a funcionar, ¿no? Y me acuerdo que esa experiencia de Azcoyen creo que me marcó muchísimo y me cambió para siempre un poco, no solo mi forma de trabajar, sino también, como decía Héctor, nuestra forma de decir, oye, es muy importante ahorrar, es muy importante invertir, porque aquí hay muchísimo valor. Vamos a presentar a alguien más que se va a sentar en nuestros sofás azules. Ya decía que faltaba alguien. Ya decía yo. Claro, Natalia Aguirre, directora de análisis de Renta 4 Banco. Un aplauso para ella. Natalia, muchísimas gracias. Siéntate ahí. Claro, yo quiero que nos cuenten los influencers si entre ellos se siguen o qué pasa, pero lo primero es que Natalia nos diga, tú esto de los influencers, ¿cómo lo ves? A ver. Yo lo veo bien, hay de todo dentro de los influencers, como en todas partes, ¿no? Están los típicos vídeos que te encuentras en mercado, que te prometen el oro y el moro, rápidas ganancias, que de esos hay que huir, pero luego están los buenos finfluencers, ¿no? Lo que yo llamo buenos influencers, que te informan y te forman. Que yo creo que eso es muy importante, porque yo creo que cuando yo estudiaba de pequeña en el colegio no había nada de formación financiera. Yo creo que algunos que son aquí de mi quinta más o menos, vosotros sois más jóvenes, pero no se nos enseñaba nada. Entonces yo creo que los influencers son muchas veces el primer punto de contacto de mucha gente, de mucha gente joven con los mercados financieros. Entonces yo creo que desde luego hacen una labor importante. Otra cosa es luego ya la labor adicional, el paso adicional que hace un asesor financiero regulado, supervisado, que ya tiene que ir más a la recomendación particular de cada persona. Ellos ofrecen visiones generales, pero cada persona el es perfil un mundo, también importa, su ¿no? perfil, etcétera, etcétera, que eso ya tiene que ir de la mano, yo creo que de un asesor profesional. Sí, Pero Enrique. Escuchando a Natalia, Dicen, lo bueno que tenemos es que llevamos muchísimo tiempo en el mercado, pero todavía somos muy jóvenes, Natalia. Gracias. Eso es una cosa maravillosa. Pero a mí me recordaba Sí, cuando hablábamos de influencers, yo creo que los más veteranos de la sala y de la audiencia, para mí, el primero en finanzas en España fue José Antonio Fernández Odar, que era una lista de expansión que falleció hace poco, maravillosa persona, pero que enganchó a mucha gente a seguir sus análisis, estaban pendientes de que Expansión publicara. O sea, que claro, lo que hacen estos gráficos canales, del IBEX, ¿no? sí, A ver gráficos cómo del IBEX. estaban. Lo que hacen los nuevos canales es que traen nuevas audiencias que llegan a nuevos contenidos, pero el concepto, fíjate. Al final es el mismo. ¿Os seguís entre vosotros? Natalia, tú le sigues a ellos, entiendo que nos tienes que decir que sí. Aquí. A ver, evidentemente voy a decir que sí, pero con Vicente he tenido el placer de compartir varias estrategias de mercado. Nuestras estrategias anuales las presentamos ahí en FINEC en un ambiente muy distendido, muy agradable. Y con Héctor y Enrique no he tenido la oportunidad de hacer algo personalmente, pero mis colegas sí que lo han hecho y ya hemos estado hablando ahí entre bambalinas de que vamos a hacer algo juntos. O sea que, Hombre, hay que aprovechar el momento y ya estamos manos a la ¿Y obra. vosotros os seguís entre vosotros? ¿Espiáis lo que hace otro? ¿Espiáis o disfrutáis del análisis que hace otro? ¿Otro influencer os puede abrir los ojos, abrir una puerta a determinado activo? A ver. Claro, no, sí que yo a todos ellos sí que los sigo y sigo a más. Y no solo de España, sigo también a gente de Estados Unidos, porque es lo que dices tú, ya no sé espiar, es embeberte del buen contenido para que te dé ideas de cómo canalizarlo perfectamente, ¿no? Entonces, joder, pues lo que hacen todos ellos yo alucino, ¿no? Y me encanta y son inspiradores. Entonces, claro que sí. No hay competencia, en realidad se piensa que este es un mundo de egos. Ya, pero el tiempo es limitado, Héctor. Claro, no, el tiempo es 100% limitado, pero es verdad que los algoritmos están diseñados también para que te sale un vídeo en concreto, lo ves, le sigues y no siempre le tienes por qué seguir todos los días.
y ese es un tema, ese es un además, tema caliente. Un apunte muy importante, Héctor, que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo y que me parece clave entenderlo, ¿no? Es decir, al final nosotros no hacemos nada que sea extraordinario. Esto no es decir voy a conectar y de repente desconecto. No, es que son las fórmulas de comunicación del siglo XXI. En el siglo XX a lo mejor solo había la radio, la televisión. Ahora tenemos la radio y la televisión y todo el espacio de creación digital. Y entonces al final nosotros no es que trabajemos en ello y creemos en ello, es que nosotros también lo consumimos, vivimos en esa realidad, ¿no? Entonces apagamos, ponemos, y hay muchísimos creadores, pero una ventaja que tiene este mundo es que no hay barreras de entrada. Yo antes lo comentábamos hablando y decíamos, oye, ¿qué creadores sigues? Y dices, bueno, pues a muchísimos, porque al final lo que sigues es el contenido. Y colaboramos entre nosotros. Y colaboramos entre Es muy nosotros, importante, porque exactamente. entre medios, no, la Antena 3, la Sexta, lo que sea. Tal. No, porque hay competencia, no puede trabajar uno en la Sexta y en De hecho, Antena es 3. un error, porque aquí la competencia es ilimitada. Exactamente. Con lo cual o colaboras nosotros o en te excluyes. en nuestro canal habéis estado los dos. Exactamente. Sí, exacto. Claro. Y tú has venido al mío también. O sea, que eso claro, es. y Óscar de Sí, claro. Y además que tú cuando ves, por ejemplo, un vídeo en YouTube, tú terminas de ver un vídeo de Héctor a lo mejor y justo después te sale uno mío. O al revés, ¿sabes? Porque el algoritmo relaciona que de pronto la gente interesada en finanzas y le muestra contenidos parecidos, ¿no? Bueno, pero ahí tocabais un tema caliente, que es el tema del algoritmo, ¿no? Y eso engarza muy bien con lo que antes nos decía Natalia, algunas cosas sí y otras cosas no. Pero claro, a veces el algoritmo lo que nos coloca es lo más intensito, lo más dramático, lo más emocional, y luego resulta que eso no es lo que se adapta a nuestro perfil de inversión, y a veces el drama no es lo que corresponde con la estrategia que debemos seguir. Y Natalia, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen los que están aquí o los que nos siguen por streaming en estas tesituras? Bueno, yo creo que ahí hay que ser consumidor de información, pero luego a la hora de la verdad yo creo que tienes que recurrir a un asesor profesional. O sea, esto es muy fácil, es como yo hace un año me dolía el hombro, pues evidentemente le voy a preguntar a mi madre que le ha dolido el hombro, oye, ¿tú cómo lo hiciste tal? A mi profesora de pilates o a la vecina del quinto, pero a la hora de la verdad yo me voy al traumatólogo, me diagnostica y me pone un tratamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final hay un asesor profesional regulado, supervisado, que a la hora de dar recomendaciones de inversión específicas para una persona específica, con unas circunstancias, ¿no?, particulares, pues yo creo que es ahí donde eso hay que tenerlo muy claro. Nosotros, por ejemplo, en nuestros informes, Laura, es impresionante, si veis cualquier informe nuestro, hay 2 páginas de disclaimer en el que se especifica perfectamente cómo se han hecho esas recomendaciones, esos precios objetivo, qué conflictos de interés podemos tener, o sea, es una información totalmente transparente y objetiva. Entonces yo creo que podemos convivir perfectamente, pero hay que casar todo bien. Quiero que nos cuente, sí, Enrique, dale, porque quiero que nos contéis cuándo os disteis cuenta de que podíais vivir de esto. Que me parece muy interesante lo que ha dicho Natalia, porque además muchas veces te hacen la siguiente pregunta, ¿no? Muchos comentarios, muchos mensajes, decir, bueno, ¿dónde invierto? Entonces aquí, allá, ¿habéis hablado de esto? No, hay que entender que todos somos diferentes. Y todos, a lo mejor uno está pensando en comprarse un piso dentro de 3 años, a lo mejor otro está pensando en tener un niño, a lo mejor está pensando en hacer un máster, a lo mejor uno tiene una sensibilidad al riesgo que es diferente a la de otro. Todos somos diferentes. Entonces, nosotros lo que hacemos fundamentalmente, procurando tener el máximo rigor posible, porque yo hay una cosa que discrepo de lo que has dicho, Laura, perdóname. No, pero discrepar, discrepo de una cosa que venga, has dicho, y es que el catastrofismo es lo único que vende, ¿no? Yo creo que ninguno de los que estamos aquí sentados, por ejemplo, lo único, yo he dicho que... tiene razón, que vende, pero ninguno de los que estamos aquí vende, sentados vende. recurrimos al catastrofismo porque entendemos que también la confianza y la credibilidad al final a largo plazo, que como buen inversor y como buenos empresarios de este caso también miramos a largo plazo, es fundamental, ¿no? Entonces al final te tienes que ganar la confianza de las personas que te están viendo al otro lado de la pantalla, y si al final siempre vendes disgustos, pues no funciona. Pero bueno, volviendo, y ya termino, volviendo a lo que decía Natalia, que me parece absolutamente clave, es el hecho de decir, nosotros podemos hablar de algo, nosotros podemos hacer un análisis, nosotros podemos contar lo que está ocurriendo, pero evidentemente cada uno tiene que conocerse, y a la hora de decidir dónde ahorrar y dónde invertir el dinero es lo suficientemente importante como para pedir consejo profesional y para elaborar un producto que sea personalizado, porque todos somos distintos. Bueno, en cualquier caso, vosotros nos ayudáis a abrirnos los ojos, a tener otro enfoque, a tener otra mirada, a tener en cuenta otros factores, y un día vosotros os disteis cuenta que podéis vivir de esto. Vamos a hablar enseguida con los influencers, con Vicente, con Héctor, con Enrique, con Natalia, de todo esto. Pero aquí también tenemos a Javier Luengo. ¿Qué tal? ¿Estás? Un aplauso para Javier Luengo. Bueno, Javier nos va a ayudar a transmitirnos qué inquieta y qué preocupa
a través del canal de YouTube de Renta 4 Banco. Sí, porque precisamente se hablaba de abrir a través de las redes sociales la ventana a una nueva vía de comunicación, y nosotros lo que hacemos esta tarde es abrir la ventana de las finanzas del banco, de Renta 4 Banco, a través de las redes sociales y daros voz y voto, participación en todo este debate, en toda esta tarde. Te digo, Laura, que ya hay temas, ya van llegando algunas de las primeras preguntas, planes de pensiones, desgravaciones fiscales, hablar del futuro de la economía de Estados Unidos, que es una de las cosas mollares de la situación actual, y todo esto y mucho más. Bueno, cuando has dicho lo de voto, digo, van a votar aquí a los influencers que tenemos. No lo sé. Se puede hacer. Bueno, si queréis, que lo hagan, que lo hagan. Pero es que además de Javi Luengo tenemos a Laura Heras, por ahí un aplauso para Laura Heras. Gracias por acompañarnos. Mira, yo conocí a Laura hace 4 años, más o menos, coincidí unos meses trabajando con ella, y os aseguro que Laura puede ser tan amable, tan dulce, como un buen dato de paro americano, un viernes a las 2:30 de la tarde, os da un puñetero como un fat finger, ¿no? De esos del de Société Générale, o algunos de estos que tuvimos en la historia, la crisis financiera, la crisis de los bancos. Laura, todo tuyo. Bueno, yo no quiero poner nervioso a nadie, pero vais a tener un papel muy importante en el evento, y es que vamos a explicárselo un poco para que también se enteren. Va a haber 3 bloques en los que vais a participar, se os va a hacer preguntas. Estas filas de aquí me gustan bastante, así que no miro a nadie. Por aquí veo una libreta, así que vamos a empezar con la primera pregunta, el primer juego, muy atentos, porque es ¿tú a quién sigues? Vale, entonces, con el objetivo de, obviamente, vosotros habéis venido a conocer a los finfluencers, pero nosotros también queremos conoceros a vosotros, ¿no? Entonces, estoy viendo por aquí una libreta a este señor. No sé si nos puede contar usted a quién sigue, para saber de economía, de inversiones. Le voy a dejar el micrófono. Díganos su nombre y luego ya contesta. José Antonio. Sigo a Javier Linares. Muy bien. ¿Y por qué? O sea, me gusta cómo explica, bueno, la economía. Yo soy, soy un aprendiz, y bueno, pues siendo que efectivamente lo explica con mucha claridad, con mucha facilidad, pues me resulta muy ameno. Mil gracias. Me voy a ir por aquí a esta señora que se ha puesto a mirar el móvil. Te voy a pasar el micro por aquí. Bueno, cuéntanos, dinos tu nombre y a quién sigues. Yo soy Patricia Andreu. Y bueno, pues lo primero que sigo es a los gestores de Renta 4. Ahí, muy bien, ahí te he visto. Sigo también todo lo que hace Enrique y VisualPolitik, y los vídeos que hace de análisis de las empresas, que me encantan por la forma que lo cuentan, que lo animan, que vamos, o sea, enganchan muchísimo. Y bueno, no sé. Bueno, aquí claramente tenemos a una fan. Bueno, y ahora yo, Laura, te traslado la pregunta a ti para saber a quién siguen nuestros finfluencers. A ver, ¿a quién has seguido? ¿Y tú a quién sigues? Yo a todos, porque yo estoy como tú cuando has Pero dicho que no lo de le han dado un minuto. cuando has dicho lo de la bici, yo estoy igual, quiero comprarme un piso, quiero tener niños, o sea que lo de la inversión estoy ahí muy a tope. Bueno, pues eso es, además están dejando tips, ¿no? La importancia de, nos lo decías tú antes, Enrique, ¿no? La importancia de ubicar y tener claro para qué invertimos nosotros. Pero, oye, a ver, que yo tengo la curiosidad. Vosotros nos decís, bueno, nos seguimos entre todos nosotros un poco, ¿no? ¿Cuándo decidís vosotros que podéis dedicaros pues a ser influencers, ¿no? Cuando en los 90 le preguntábamos a un chaval, pues quería ser futbolista, luego esa moda pasó, luego también modelos, ¿no? Ahora los chavales de ahora quieren ser influencers, y encontrasteis un nicho en el campo de la inversión que, oye, es un campo dificilillo, ¿no? De hecho, antes comentaba Enrique, el perfil de tus seguidores no es de 20 años. No, que es un error muy común que existe, ¿no? Sí. Que la gente piensa en YouTube y automáticamente dices, bueno, gente de 18 años, 19, 20 años, y dices, no, nuestro espectador medio tendrá unos 40 aproximadamente. Es decir, estamos hablando de que YouTube ya es uno de los medios de comunicación principales para el conjunto de la población. Entonces tenemos gente de 20 años, pero tenemos también muchísima gente de 65, de 70 y de 50 años, es decir, tenemos todo el espectro, ¿no? Y de hecho la edad media de la población española son 42 años, pues nosotros tenemos una edad media aproximadamente de 40, así que estamos ahí. Estamos ahí, sí. No, a mí, mira, fíjate, me pasa igual. Tú si preguntas qué público tienes en Twitch, generalmente se te va a venir, pues tendrás perfiles de 20 y tantos años, de 18 años,
La edad media de mi público en Twitch serán 40 años aproximadamente también, como está diciendo Enrique, o sea que es el reflejo de lo que es la sociedad española. Ya, ¿por qué levanta las cejas Natalia? A ver. No, porque Porque yo sorprende. lo comentaba antes con ellos. Yo pensé que era un perfil mucho más joven. Vale. Sí. Tenía esa idea y me ha sorprendido. Pero igual porque tienes asociado a determinados creadores de contenidos, más pues eso, más deportes, más de videojuegos, tal, probablemente. que ahí probablemente sí. De hecho, por ejemplo, en las estadísticas te dice tu media de edad comparada con la media de edad de YouTube. Por ejemplo, nosotros tenemos una media de edad superior, Sí, sí, sí. pero Claro. porque es el target al que vamos y al final lo que decíamos antes, que YouTube identifica a qué perfil le gusta. Entonces, pues nuestro contenido se lo enseña más a gente que ya tiene capacidad adquisitiva, Ya, claro. que ya puede Es invertir. importante, sí. Claro, Eso es, o sea, alguien de 20 años pues a lo mejor no tiene tanta capacidad. Y además, yo no sé si os ha pasado, pero nuestra experiencia nos dice que ha habido una evolución muy grande en los últimos años. Es decir, si a lo mejor nos retrotraemos 4 años atrás en el tiempo, es verdad que era más joven el espectador, pero en los últimos años ya digamos que ha habido una llegada de personas mucho más de más edad que directamente ya han abrazado la tecnología y los nuevos medios digitales. Claro, ¿no? los hábitos de consumo han cambiado. Exactamente. Entonces, al cambiar los hábitos, pues estas plataformas ya se integran como algo dentro de lo normal, ¿no? Y yo creo que positivo es que se haya democratizado también, ¿no? Y es en ese momento, Héctor, cuando veis que se democratiza, que cada vez llega más gente a plataformas digitales, cuando os planteáis, ¿puedo dedicarme a esto? Cuando hay Mi demanda. profesión puede ser influencer. Claro, no, bueno, primero, y es verdad que estamos en un... o sea, quizá voy a meter un poco de polémica en esto porque no me gusta la palabra influencer, a mí me gusta la palabra de creador de contenido, que es a lo que nos dedicamos. Al final, la influencia viene por el trabajo que tenemos. Es consecuencia de, pero no quieres ser influencer, tú quieres crear contenido riguroso, divulgativo, educativo, y luego lo otro es la consecuencia. Vale. Entonces, te das cuenta de que has llegado a ese alcance cuando lo tienes, cuando empiezas a tener un modelo escalable, en todas las redes sociales ves que proporcionalmente los números se expanden, y entonces pues ves que, pues, por ejemplo, las marcas se van interesando más en ti, YouTube te paga más por los vídeos porque tienen más visualizaciones. En ese punto es cuando progresivamente, porque no es de la noche a la mañana, vas dejando cosas que ibas haciendo para dedicarte más puramente a esto y ampliando equipo. ¿En qué momento te pasa a ti, Vicente, que Claro, ves no, esa yo te- explosión? Claro, yo te iba a decir que a mí lo que me gusta es comunicar, explicar, que la gente entienda. Entonces, en ese sentido, la inversión, pues mucho mejor, porque es más difícil para la gente entender, ¿no? O mejor dicho, la gente tiene asociado que es algo más complejo y no lo es tanto, ¿no? Yo tengo un colega de profesión que dice que hay que hacer interesante lo importante, ¿no? Esto es importante y hay que hacerlo interesante, ¿no? Entonces, y además no hay tanta competencia. O sea, para deporte hay muchísima competencia, para inversión no tanto. Entonces, desde el punto de vista de modelo de negocio mío propio, pues tengo menos competidores que en otras áreas, ¿no? Pero a mí lo que me gusta es eso, explicar los conceptos, hacerlo de manera sencilla, y es verdad que a raíz de ese contenido que vas generando, pues va habiendo gente que te va siguiendo y que está pendiente de ti. Yo creo que la gente tiene que tener en cuenta que somos creadores de contenido, ¿no? Me Exacto. parecía muy bien la diferencia que hacíais con asesores. O sea, nuestra labor no es asesorar a la gente en sus inversiones, esa es la del asesor. La nuestra es crear contenido, la nuestra es tener audiencia. Bueno, y de hecho podemos meter aquí a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que regula y la publicidad, los cursos. ¿Cómo lidiáis con eso, Enrique? Bueno, con mucha rigurosidad y con mucha responsabilidad, tengo que decir. O sea, al final, en redes puedes encontrar todo tipo de creadores de contenido, ¿no? Es decir, puedes encontrar creadores de contenidos que buscan un clic fácil, que buscan una view rápida, y otros que llevamos trabajando ya muchos años, que tratamos de esforzarnos cada día, precisamente, como decía Héctor, para generar ese marco de contenido de calidad, ¿no? Y te voy a dar un dato, porque tanto el tema de la CNMV como lo que nos preguntabas hace un momento sobre cuándo os disteis cuenta que esto se puede monetizar o que esto puede ser una actividad profesional, tiene mucho que ver con la realidad de este mundo, ¿no? Yo os voy a dar unos datos que he sacado antes, precisamente pues para tenerlos así un poquito frescos y poder ponerlos esta tarde, para que entendamos el alcance que tienen estos nuevos instrumentos de comunicación, ¿no? Y nosotros, en los últimos 90 días, o sea, trimestralmente, en Espectadores Únicos, nosotros tenemos varios canales, como apuntaban antes en el público, tenemos canales pues, de política, de economía, de finanzas. Si juntamos todos esos canales, lo que nosotros llamamos popularmente la Visual Factory, en un trimestre normal nos ven aproximadamente 1 de cada 15 hombres que hablan español en el mundo, en un trimestre normal, 1 de cada 15. En España estaremos hablando de 1 de cada 10 aproximadamente, pero es que hay trimestres donde superamos esa cifra. Es decir, ese es el alcance que tienes. Entonces, claro, la red supuso la eliminación de las barreras de entrada. Es decir, al final podías
crear contenido de calidad, dirigirte a un público inmenso, a un público universal, no dependías de una licencia, no dependías de tener una oficina no sé dónde, no dependías de muchas cosas, ¿no? Podías hacerlo con tu trabajo, con tu tesón, buscando la credibilidad, con honestidad y rigurosidad profesional. Y al final vas viendo que ese alcance es absolutamente masivo, tan masivo que a veces te da vértigo. Pero ahí es donde te das cuenta de dos cosas. Uno, que puedes vivir de ello, que puedes crear un equipo profesional. Y dos, que tienes que ser muy responsable porque realmente hay mucha gente que te va a estar viendo y que, ojo, como te pases de la raya, luego te van a pedir cuentas. Te va a fiscalizar. Sí, claro. Sí, o te fiscaliza, o si te pasas de la raya, te pregunta. Y lo que os pregunto yo, lo que estamos pensando ahora todos es, ¿os autocensuráis? ¿Hasta qué punto, como sois conscientes del impacto que tienen los mensajes que vosotros dais? Porque podéis ser muy rigurosos, pero simplemente con la elección del tema del que decidís hablar en un momento dado, podéis crear un ambiente social en ese perfil de hombres. ¿Autocensura? Bueno, yo, si me perdonáis, y yo creo que eso va a ser compartido, pero es que no es autocensura, es que muchas veces es responsabilidad. Eso o sea, al final no tienes que contar pero la primera noticia que te ha llegado por el oído. Eso es un sí, que a veces quieres hablar de algo y no lo cuentas. La autocensura es decir, quiero ocultarle algo al espectador, eso sería la autocensura, porque no me conviene o no me interesa. Yo ahí digo, rotundamente no lo hacemos, vale. Porque además, si lo haces, como no hay barreras de entrada y hay muchísima competencia, tienes mal futuro. Ahora bien, si la autocensura es decir, oye, tienes que tener la responsabilidad de ir paso a paso, comprobar muy bien lo que estás diciendo, tratar de ser responsable con el mensaje, pues ahí sí tenemos ese control. ¿Autocensura, Héctor? Yo estoy de acuerdo con lo que Vicente. está diciendo Enrique totalmente, porque creo que autocensura es decir, hay un tema candente que es objetivo y no lo quiero sacar porque va a crear polémica. No, la polémica será consecuencia de sacar ese tema que sí que es real. Vale. Entonces, autocensura en ese sentido no. Responsabilidad en lo que dices, eso desde luego. Antes lo decía también Natalia muy bien con el tema de el asesoramiento financiero y que, por ejemplo, si hay alguien que te recomienda en redes y demás, pues huye de este tipo de perfil. Lo que tienes que hacer es ir muy al mensaje. Por eso yo cuando te hablaba de la cartera al principio te he dicho, es mi cartera, pero es la mía. La mía no tiene por ser la tuya, ni la de Vicente, ni la de Enrique, ni la de Natalia. Entonces, responsabilidad me parece la palabra adecuada que ha dicho Enrique y que comparto. Y que suscribes tú, Vicente. Pero, sí, pero fíjate, yo te iba a decir, me ha hecho pensar, y digo, hay un punto en el que demuestra que no, es que yo tengo mucha gente en directo. Yo no sé lo que va a decir la gente a la que llevo en directo, invitados que traigo, no tengo ni idea, igual Vale. como es un medio, entonces puedo decir lo que quieran. Entonces, digo, hay veces que pues sí valoro, oye, a lo mejor también hay que tenerlo, o sea, yo creo que hay un punto en el que de pronto se hunde el mercado un 30%, o hace nada tuvimos el día de los aranceles recíprocos famosos, que tienes un hundimiento ahí del mercado que a ti, a lo largo del día te va cambiando el estado de ánimo, empiezas viéndolo como, madre mía, este señor, y luego vas viendo y vas diciendo, aquí hay una... Entonces, hay algo que harías a los 10 minutos que a las 6 horas te arrepentirías de lo que has hecho. Entonces, yo creo que hay temas que hay que madurar a la hora de ver cómo lo quieres contar de verdad, aplicando pues todo, efectivamente. Sí, sí. ¿Y cómo se lidia con todo esto, Natalia? Con esa responsabilidad, con, oye, pues al final hay un tiempo que vosotros le dedicabais a los medios de comunicación que ahora le dedicáis a otros medios de comunicación, que al final esos son los soportes digitales y esos son las redes sociales. ¿Cómo se lidia con todo esto desde una entidad? Nosotros desde Renta 4 Banco lo que hemos hecho es intentar adaptarnos en la medida de lo posible y te cuento hasta dónde y con un ejemplo muy claro. ¿Sí? Por ejemplo, aquí hacemos una estrategia anual y luego actualizaciones mensuales. Y antes era un documento únicamente escrito. Hace ya años pasamos a un vídeo también que colgamos en nuestro canal de YouTube, donde intentamos explicar a través de una historia, para que se entienda bien, para que se comunique bien, dónde pensamos que, hacia dónde pensamos que va el mercado en función de lo que está afectando la geopolítica, Trump, el crecimiento económico, los tipos de interés, los beneficios empresariales. Entonces, eso lo hemos hecho por un lado. También aquí hemos trabajado en el tema de la comunicación, hemos recibido cursos de formación de cómo comunicar mejor, porque no es nuestra labor es más de contenido, ¿vale? Estos señores son realmente los expertos comunicadores y entonces otra de las cosas que también hacemos es apoyarnos en ellos, por ejemplo, o apoyarnos en Fernando, que es un periodista especializado en finanzas que nos hace un vídeo mensual, semanal, o apoyarnos en Javi y en Laura, que yo el día que me dijeron hay que rejuvenecer el mensaje, reconozco que dolió un poco, pero
Es que es totalmente lógico. Es que van a llegar mucho mejor Javi o Laura a determinado público de lo que pueda llegar yo. Es evidente. A lo que llega Javi es a los mensajes que nos llegan a través del canal de YouTube de Renta 4 Banco y ¿qué dicen los seguidores? Y que dicen, bueno, que siguen a muchos de los que están aquí sentados. Por ejemplo, Susana, y Héctor, es un aviso para ti, dice que tiene 54 años, que sube la media de edad de tu audiencia, pero que ahí está, fiel a lo que sigues. Susana. Efectivamente. Luego está Ramón, que también habla de José Luis Cava como uno de los grandes influencers o economistas que comunican la economía y las finanzas. Alberto Iturralde, Andrea Redondo es una de las favoritas, junto a Vicente Baró también, y luego hay gente como Pedro, que a través del chat de YouTube nos dice que son más de la casa, de la newsletter de Juan Carlos Ureta semanales, de los artículos también de Jesús Sánchez Quiñones. Y yo también tengo una pregunta para los que están aquí. ¿Seguís a Renta 4 en las redes sociales? No, Natalia, no espero que sí, por no lo cabe menos. duda, no cabe duda. Contestéis claro que no. Sí. Claro, Por supuesto que efectivamente. sí. Por supuesto que sí. No sé, si vais al listado de seguidores no sé si aparezco, pero... De momento no vamos a examinar, pero bueno, es un llamamiento también. Los Un contenidos aviso los a consulto, navegantes. los contenidos los Bueno, consulto. yo tengo que decir que no solo lo consumo, sino que además, a ver, y esto las personas que nos estén viendo pueden decir, bueno, pues son palabras bonitas porque al final están en un evento de Renta 4, ¿no? Pero tengo que decir que lo que apuntaba Natalia es algo que se vive. Yo soy cliente de Renta 4 desde hace muchísimos años, es la entidad con la que trabajo, y desde luego tengo muy claro que en esta casa, si ha habido algo, es mucha evolución, y además nos han tendido muchas veces la mano para hacer cosas, para apoyarnos o para tratar de generar valor, ¿no? Así que en ese aspecto sí, si seguimos los contenidos que queráis, que además creo que lo estáis haciendo cada vez mejor, que lo estáis haciendo muy bien, que cada vez tiene más impacto, y la verdad es que es un gusto. Javi, De momento, es lo que que tú le lanzas preguntas a ellos, pero sé que hemos ido a la calle a preguntar también, ¿no? Sí, hemos ido a la calle a preguntar, pero en otro orden de asuntos. Vamos a cambiar un poco el tercio y hemos salido a la calle a preguntar A ver. qué acción sería cada uno, que es una cosa que vamos a dar paso a un vídeo, ver lo que ha dicho la gente en las calles. Esto es como aquel juego de los 90, ¿no? ¿De qué película serías? Yo es que en los 90, como he venido a rejuvenecer esto, tampoco andaba todavía por aquí. Pero, Qué pillada. pero en este caso salimos a la calle y le damos tiempo a pensar qué acción seríais en el público también. Hoy salimos a la calle para hacer una pregunta bursátil. Si fueras una acción en bolsa, ¿cuál serías? Me pillas completamente, no sé. Me pilla. Una acción en bolsa. No es fácil de contestar, esto es una pregunta de entrevista. Si fuera una acción bursátil, ¿cuál sería? Amazon. ¿Por qué? Porque me gusta mucho la tecnología y creo que es una compañía muy segura y yo soy una persona muy segura. Sería Adidas porque es una marca deportiva que creo que me representa bastante por el tema de deporte, que al final está muy ligado a mi vida. Pues Spotify. ¿Y por qué? Porque yo sin música no puedo vivir, la verdad. Todo lo tengo que hacer con música. ¿Todo lo tienes que hacer con música? Todo. Estudiar, trabajar, todo hago con música. Solaria, así me gusta cómo suena. ¿Y te sientes identificado con Solaria? Sí, porque me gusta el buen tiempo, me gusta disfrutar de las cervecitas cuando sale el sol y bueno, yo creo que sí, me siento identificado. Muy bien, nos quedamos con Solaria. Gracias. Gracias. Cualquiera de las 7 americanas grandes, por ejemplo Amazon, porque es una compañía que me encanta. Está en todos los sitios y me parece increíble. Entonces eres Spotify. Sí. ¿Premium? No. Tecnológica, de lujo, clásica. Si tú fueras una acción bursátil, ¿cuál serías? Bueno, y ahora trasladamos la pregunta al público. Bueno, yo tengo ganas de decir cuál sería yo. Yo creo que sería Inditex, porque es que yo todos los días que llego a casa tengo un paquete en la puerta de Zara, con lo cual tengo a mi portero Bueno, pues bien, hasta bien. aquí. Voy a pasar el micro por aquí a este chico de la camisa de rayas. Qué suerte. Si fueses una acción, ¿cuál serías? Cuéntanos. Bueno, dinos tu nombre primero. Bueno, me llamo Pablo y yo creo que mi acción, he tenido tiempo de pensar en el vídeo, creo que sería Enagas, porque he tenido un pasado mejor, pero el futuro es prometedor. Muy bien, me ha gustado. Voy por aquí con este chico de gafas. Por favor, cuéntanos tu nombre y qué acción serías. Pues yo soy Luis. Bueno, me encantaría ser un Nvidia, pero diría más un Procter & Gamble, algo que es estable, constante, que sigue ahí subiendo poco a poco y bueno,
Muy bien, muy bien. Veo que, o sea, la gente lo tiene claro qué acción sería. Yo no sé si nuestros influencers / creadores de contenido, que ya lo ha dicho Héctor, ¿qué acción serían ellos? Venga, rápido, ¿qué acción sería, Vicente? Pues le voy a dejar, es que le he preguntado ahora a Héctor y me ha hecho la ver, suya Héctor, ¿qué acción sería? y no se la voy a pisar, le voy a dejar a él. Yo sería Berkshire Hathaway. Qué morro. Claramente. O sea, es que me lo ponéis fácil, me la ponéis votando. ¿Cuánto lleva desde que llegó Buffett? Pues lleva un 20% anualizado desde que llegó Buffett. La cantidad, yo creo que... O sea, ha batido el el día que SP500... Buffett anuncia que se retira, yo dije, no puede ser que lleve 1 millón y pico %, ¿no? De Es tremendo, es impresionante y además que aglutina cosas que se asemejan mucho, porque como la gente dice, no, como hago deporte, pues Adidas, o como estaban diciendo en el vídeo, ¿no? Pues hombre, como inversor y como persona que busca la responsabilidad de cara al futuro, y Buffett va muy a ese hilo, pues se asemeja mucho a mi filosofía de inversión, con lo cual, si tengo que elegir una acción, no me lo pienso. Y entonces ahora ya puedes decir la tuya. O sea, yo iba a decir que habría dicho eso también. Yo he estado 3 veces en la Junta General de Accionistas de Berkshire Hathaway en Omaha, o sea que realmente lo iría con motivo, pero voy a decir otra, les voy a decir Coca-Cola. ¿Por qué? Porque me gusta mucho, primero porque en la Junta General de Berkshire Hathaway beben Coca-Cola todo el rato. Es que es el principal accionista, es Berkshire Hathaway. Exacto, es el principal accionista, tiene una marca muy potente, es algo muy masivo, que llega a mucha gente, muy generalista. Y tiene un dividendo creciente, es una de las compañías, es uno de los reyes del dividendo, este concepto americano, son compañías que todos los años incrementan los dividendos desde hace más de, no recuerdo ahora si es 25 o 50, con lo cual es una maravilla. ¿Tú te quedas con Azcoyen, Enrique, o no? No, Ya con el paso de los años. Yo voy a dar la respuesta rebelde. Y es que, fíjate, decía Peter Lynch que las acciones no se enteran de si las compras o las vendes. Que las acciones, bueno, puedes cogerlas hoy y dejarlas mañana, que no pasa nada, ¿no? Entonces yo creo que depende del momento, lo siento. No me quedaría con una porque va a depender del momento del ciclo, del momento del tiempo, de nuestro momento vital. O sea, al final creo que es importante tener en cuenta que no hay que enamorarse de negocios y que cada negocio puede ser importante o relevante, puede encajar contigo en un momento determinado. Exactamente, eso es ¿y Natalia? trampa, hay que elegir ahora. Claro, es un poco de trampa, Enrique. O sea, Natalia, ¿y tú qué eliges? A ver. Yo estoy con Enrique, estoy de acuerdo además que habría que tener una cartera diversificada. Yo no soy de una acción, creo que no hay que ir por ahí, pero estoy un poco de acuerdo con Laura y sería Inditex, no por la ropa, que sí, que también, sino porque es fortaleza, es flexibilidad, porque tiene una capacidad para adaptarse a los gustos de la gente, que yo creo que hay que estar ahí. Hay que estar en el mercado americano. ¿Y por qué os planteo esta pregunta? Quiero que hablemos un poco del episodio abril, pero sobre todo de dónde estamos ahora, porque vivimos días loquísimos en el mercado, dudábamos si vender, si no estar, si entonces ya estallaba la famosa crisis de deuda de la que se nos viene advirtiendo desde hace décadas. Y luego ha resultado que todo se ha recuperado, pero al final Trump ha sido un revulsivo para tener temáticas con las que crear contenido, Héctor, ¿o no? Sin duda, y lo va a seguir siendo, porque si lo fue en 2016, ahora ya tiene palmeros a su lado, entonces felicidad absoluta para crear contenido y para saber, o para no saber muy bien, mejor dicho, por dónde van a ir los tiros, porque en realidad con las políticas económicas que está adoptando no se sabe realmente lo que está buscando, si quiere bajar la rentabilidad de sus bonos, si lo que quiere es generar ruido para que luego el ahorrador se meta más en renta variable. Entonces estamos muy despistados todos los que seguimos el mercado por ver cómo puede acabar este episodio y qué impacto a futuro puede tener los aranceles, que recordemos que parece que estamos celebrando ahora que estamos en un momento idílico, que se han pausado. En realidad no se han pausado, lo que ha ocurrido, bueno, se ha pausado el peor escenario, pero tenemos los aranceles más altos desde la Segunda Guerra Mundial, superiores al 10%, y bueno, pues esto va a generar un impacto. Y bueno, yo con poquitas empresas que podía hablar de Estados Unidos que son de pequeño tamaño, a mí lo que me trasladan es que las importaciones de China y demás han tenido que buscar vericuetos y demás para ver qué pueden hacer, y como esto se mantenga mucho en el tiempo, puede haber problemas de stock en algunos casos. Ahora con la pausa seguramente se tranquilice un poco, pero la realidad es que el ruido va a permanecer. Y volviendo a tu pregunta, sí, vamos a tener contenido para hacer, seguro. Os veo cara de preocupación, Enrique, Vicente, Natalia. Yo es que creo que Trump sí que tiene un plan. Lo que pasa es que, bueno, tiene unos asesores económicos y a un secretario del Tesoro que saben lo que hacen. Lo que pasa es que le pierden las formas.
ha entrado un poco como, permíteme la expresión, de elefante en cacharrería. Y la verdad es que, bueno, pues cualquiera de nosotros, que yo creo que todos vimos en directo el famoso Día de la Liberación a las 11 de la noche conectados a ver qué nos contaba de los aranceles, aquello fue un show. Bastante espectacular, parecía Eurovisión con los puntos y Camboya 56 y le jaleaban, era una cosa bastante impresionante, pero también yo recuerdo cuando presentamos la estrategia, una de las diapositivas de nuestra estrategia era la portada de aquel libro que escribió Trump en su día del arte de negociar. Él siempre se ha vanagloriado de ser un gran negociador, entonces él te pone los aranceles aquí, tú partes de esta base y con que nos quedemos en medio casi que nos vamos a quedar contentos. Lo que pasa es que por el camino y siendo tan agresivo lo que hace es romper cosas. Y en este caso lo que ha roto y luego lo ha arreglado, y por eso donde dije Diego, el bono fundamentalmente, ¿no? Como le subió el coste de la deuda, eso es lo que le hizo dar a él marcha atrás. Entonces yo creo que sí que tiene un camino, las formas no son las adecuadas, entonces habrá que ir viendo, y con los aranceles persigue muchas cosas más que simplemente aranceles, también hay que decirlo. A ver, yo creo que uno de sus objetivos fundamentales le ha salido al revés. O sea, el bono está por encima del Liberation Day. Por encima de los, claro. Y el bono a 30 años están máximos desde el 2023 hoy. Exacto. Por eso, y este era uno de sus objetivos claros en el plan, y demuestra que puedes tener un plan, pero que es muy importante de la ejecución. Totalmente. No solo lo que deseas, como igual que en la vida os pasa a todos los que estáis aquí, los estáis siguiendo, que podéis tener muchos objetivos en la vida, pero como no ejecutéis bien el plan, ¿no? La ejecución es casi lo más importante. Entonces, bueno, a ver si lo consigue bajar, pero ese es el objetivo. Tienen que refinanciar muchísima deuda. Acabamos de tener la rebaja de la calificación también de Moody's, ya no tiene la máxima calificación de ninguna agencia. Ha generado descrédito, ¿no? Porque ha generado descrédito. Es se ven de Estados Unidos, ¿no? Es lo que más nos ha sorprendido un poco a todos. Sí, o sea, sabemos que había un riesgo ahí latente, pero que se ha materializado, ¿no? Incluso a sus colaboradores. El otro día iba conduciendo por aquí, tenía un Tesla justo delante y en el Tesla había un cartel detrás que ponía: esto lo compré antes de que Elon Musk se volviera loco. ¿No? O sea, que yo creo que incluso ha generado una sensación antiamericano. Otra cosa es que la foto comercial de Estados Unidos la mejore, que yo también creo que lo va a conseguir, pero los efectos deseados no los ha conseguido. Lo que pasa es que está consiguiendo otras cosas, más allá de lo que consiga comercialmente, está consiguiendo inversiones. Bueno, su viaje por Arabia Saudí es una prueba clarísima, está intentando que se aísle a China, es su principal enemigo a batir, o sea, al final sí que es verdad que ha llegado a un acuerdo, ¿no? 90 días, todo esto es un poco patada para adelante, ¿no? Porque siempre es 90 días, todos son 90 días para él. Entonces, luego habrá que ver qué ocurre, ¿no? Pero sí que está consiguiendo que compañías automovilísticas, farmas, tal, hagan inversiones en Estados Unidos. Que yo no digo que todo sea bueno, ni mucho menos. Lo que sí que creo es que, de momento, lo que estamos viendo es el dolor que está causando en su economía, y probablemente a corto plazo lo veamos, pero en el medio plazo yo creo que también vamos a ver impactos positivos, y lo que queda es su programa político que no está implementado, ¿no? Las rebajas de impuestos, la desregulación. Yo creo que hay, o sea, cuando el mercado se puso tan negativo, tú y yo coincidimos, si te acuerdas, 7 de abril en bolsa, que teníamos nosotros un evento que estaba cayendo la bolsa, que si te acuerdas, incluso hubo algún telediario que fue allí a hacer a transmitir todo el telediario en directo, ¿no? Porque caían mucho las bolsas. El que hubiese vendido ahí, evidentemente se ha perdido toda la recuperación en V. Entonces, claro, pero porque, Natalia, al final lo que nos ayuda a entender lo que la experiencia que tenemos en los mercados es precisamente eso, ¿no? Cuando la bolsa abre los telediarios, cuidado, porque aquí el suelo está cerca, ¿no? Y eso lo hemos aprendido en los años 90, vinieron los 2000, vino todo, pero en el durante, qué difícil es decir siempre que la bolsa abre un telediario, aquí o hoy o dentro de 2 semanas, aquí se está generando un suelo. Es dificilísimo eso, ¿eh? Sí, es difícil, pero eso lo que suele generar es, no te digo pánico, porque no te voy a hablar de pánico, pero yo creo que, no sé cuántos de nosotros pensábamos que cuando hablaban de 145% de arancel a China, nos pensábamos en algún momento que esos aranceles se iban a quedar ahí. La cuestión es que todo el mundo tiene planes. En la vida todos tenemos planes, probablemente todos los gobiernos del mundo tienen planes. Yo creo que Donald Trump tiene
una gran ventaja, tiene un gran talento para provocar un incendio y luego apagarlo y decir que no hay daños. Yo no sé si va a mejorar la imagen comercial de Estados Unidos, pero me gustaría saber o fijarnos en cuál era la imagen comercial o cuáles eran los números de Estados Unidos antes de la llegada de Donald Trump, ¿no? Porque eso me parece importante. Una tasa de crecimiento de casi el 3% en 2024, la economía prácticamente en pleno empleo, lideran 8 de las 10 tecnologías que se consideran críticas, es decir, que esas inversiones en nuevas tecnologías ya estaban produciendo. La inversión en nueva industria manufacturera mundial estaba en récord de los últimos 30 años, con lo cual se estaban construyendo en Estados Unidos más fábricas de corte manufacturero que nunca antes. El 40% de las mejores universidades están en Estados Unidos y el 42% del PIB de Estados Unidos es generado por tecnologías o por industrias que están muy ligadas a la propiedad intelectual, es decir, por todo lo que conocemos por la industria moderna. En los últimos años, Estados Unidos se ha convertido en el gran motor económico del mundo y la economía americana, desde la crisis financiera del año 2008, ha sacado gran ventaja al viejo continente, ha sacado gran ventaja a los países asiáticos. Ha sido el gran vencedor de la era de la postcrisis financiera del año 2008. Es decir, las cosas en Estados Unidos estaban bien. Y precisamente si yo soy optimista con el futuro en Estados Unidos es porque las cosas estaban bien y porque tiene un tejido empresarial que es absolutamente formidable. Por ejemplo, se habla muchísimo de la deuda pública, del bono y del déficit público, pero se omite una realidad, y es que la economía norteamericana se ha desapalancado los últimos 20 años. Sí, se ha desapalancado. Porque es verdad, la deuda del gobierno, la deuda pública del gobierno se ha incrementado en cerca de 50 puntos. Pero ¿qué ha ocurrido con la deuda general del país? ¿Qué ha ocurrido con la deuda de las empresas y de las familias? Que se ha reducido en 100 puntos sobre el PIB. Es decir, hoy Estados Unidos, en términos relativos, está mucho más desapalancado que a principios de siglo. Es decir, la situación financiera ya era mejor. O sea, en Estados Unidos ha sido un modelo de éxito de los últimos años. Eso ha pasado en otros países europeos también, ¿no? Donde la deuda empresarial ha bajado. Ha pasado en otros países europeos, pero en Estados Unidos ha pasado de forma muy acusada al tiempo que han liderado la evolución tecnológica, la creación de empleo y la creación de riqueza desde el año 2008. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo creo que vamos a tener muchísimos altibajos este año. Creo que vamos a pasar de la euforia a la decepción, del terror a la alegría constantemente, ¿no? Porque básicamente nos hemos convertido en un mercado que se mueve a ritmo del último mensaje de Twitter o del último de Truth, ¿no? Social. Ahora bien, si yo tengo confianza en la economía norteamericana es porque al final creo que los políticos, perdonadme, salvo que hagan grandes locuras, no son tan importantes. En última instancia lo que genera riqueza son las empresas, las personas trabajando, las personas que están investigando nuevos desarrollos, y de eso afortunadamente hay un músculo enorme en Estados Unidos. Claro, pero estamos viendo muchísimas empresas diciendo en la presentación de resultados que no pueden hacer una estimación del próximo trimestre, trabajando, o sea que esa incertidumbre pesa. Se diluye, Las compañías se adaptarán sin duda, y ahí son las más competitivas y las mejores, pero les están poniendo una nube delante, pues que tú con niebla pues conduces peor, ¿no? Mucha complejidad. Y por ahí se retrasan muchas decisiones. Y yo también tengo que decir una cosa, bueno, esto solo el tiempo nos podrá dar o quitar razón, ¿no? Porque es verdad que Donald Trump está anunciando muchísimas inversiones, pero es que esto ya lo hizo en el año 2016, 2017, 2018, y muy pocas de ellas luego, o no tantas, se materializaron. Es decir, no al menos de forma adicional a las que ya estaban contempladas en la economía norteamericana, ¿no? Entonces yo soy un poco escéptico en ese sentido. Creo que los mercados van a tener un ritmo y una dinámica propia que va a estar ligado al resultado empresarial. Y salvo que el equipo de Trump haga algo realmente malo, como fue el día de la liberación, o el mal llamado día de la liberación del día de 2 de abril, creo que hay muchos argumentos para ser optimistas. Sobre todo porque, ojo, ha habido una doble corrección este año en el mercado, porque por un lado está la corrección del S&P 500, que ya se ha licuado, es decir, ya se ha solventado, pero no hay que olvidar también que se ha producido una depreciación del dólar bastante acusada, ¿no? Y que también en términos relativos respecto a otros mercados, hoy en día la bolsa americana ya no cotiza con un margen tan grande como lo cotizaba el 1 de enero de 2025, ¿no? Así que, bueno. De hecho, no te quedes con nada, eso quería que te lo notaba en la cara. De hecho, dentro del plan de Trump sí que está la depreciación del dólar, eso sí que está bastante claro, que es lo que ha buscado y que no le interesaba, ¿no? Por esta guerra de divisas, sobre todo con respecto a China, que por cierto hay que decir una cosa, si China devalúa el 15% del yuan, seguramente los aranceles de Trump quedan en la nada por esa devaluación, o sea que hay herramientas y estrategias dentro de la geopolítica que se pueden implementar en el plano económico y que pueden reducir todo bastante. Pero yo estoy un poquito en desacuerdo no con lo que comentas y el análisis que has hecho me parece perfecto, pero sí que decía Natalia que había un plan. Yo creo que sí que hay diferentes planes, estoy de acuerdo, pero que hay improvisación dentro de esos planos y que hay diferentes sensibilidades dentro del mismo gobierno norteamericano, porque tienes a Scott Bessent, que es un claro liberal, alumno de George Soros, de Stanley Druckenmiller, que son de los mejores inversores de la historia y que sabe muy bien cómo funcionan los mercados de capitales y lo que necesitaba. Y él sí que buscaba depreciar el dólar
volar y un poco tirar las tires de los bonos de a la forma baja, ordenada, ¿no? claro. Eso es, de ese forma el ordenada problema, y sí. atacar el déficit fiscal, muy importante en todo esto. Y para eso se crea el departamento DOGE, que lidera Elon Musk, y que planeaba reducir 3 billones de dólares de gasto, ¿no? De gasto público estadounidense. Después llegó al poder y dijo, no, va a ser 1 billón, y después de estar pocos meses en el gobierno, ha conseguido reducir 60.000 millones de dólares y aquí no ha pasado nada. Entonces, consecuencia de todo esto, el plan inicial no existe porque no se va a atacar el déficit fiscal y estos últimos días Moody's, precisamente con la rebaja de rating, uno de los argumentos que da es que el déficit fiscal va a llegar al 9% en 2034 y que la deuda pública va a llegar al 220% sobre el PIB en 2054. Y a esto respondió también el gran y legendario inversor Ray Dalio, que es verdad que está muy catastrofista porque está vendiendo su libro y lo quiere tal, pero dice que, claro, pero dice que el problema está en la deuda de largo plazo, que por eso está el plan Mar-a-Lago de Donald Trump, en el que quiere colocar bonos, convertir bonos de corto plazo en bonos de largo plazo para estabilizar el tramo largo de la curva de tipos de interés. Pero este tema de la deuda, estamos de acuerdo de que no es una cuestión de este gobierno ni del no, anterior esto ni del viene anterior. desde antes de Obama. Claro, o sea, por eso llevamos 2 décadas hablando de la deuda. No, y vamos a seguir hablando. El problema es cuando toque. Y de hecho, cuando ha habido la rebaja del rating por parte de Moody's, que era la única de las 3 grandes agencias que lo mantenía en AAA, en mercado prácticamente no se ha notado, porque es que había ya 2 que lo tenían bajado. O sea, no, lo tenían bajado y Moody's ya lo había puesto en perspectiva negativa para bajarlo hace un año, hace más de un año. Entonces yo creo que es un poco, o sea, son noticias que las sabemos desde hace tanto tiempo, que sí, que en algún momento, yo como les digo a mis hijos, es que yo no creo que lo vea, o sea, que hay un problema de deuda es evidentísimo, pero cómo va a acabar el tema, yo creo que... Y cuándo va a venir la de verdad también, yo más que, ¿no? o sea, yo en este caso es verdad que hay un problema de deuda. Yo creo que en Estados Unidos tienen sobre todo, esto parece muy fácil la relación, ¿no? Pero creo que sobre todo hay un problema de déficit público. Y no es exactamente lo mismo, porque en los últimos años les ha funcionado, tenía bastante sentido que tuvieran ese déficit público. ¿Por qué? Porque realmente Estados Unidos tiene impuestos comparativamente más bajos que el resto de países de la OCDE, y evidentemente tener impuestos comparativamente más bajos es una ventaja competitiva para el tejido empresarial y para atraer inversiones. Y esos impuestos, digamos, esos impuestos más bajos que han generado una recaudación más pequeña, que ha generado un déficit estructural muy grande, los han estado financiando a tipos muy bajos. De hecho, si vemos el desglose de lo que es el déficit comercial, ¿no? del famoso déficit comercial, que es, si vemos el desglose de cuáles son los saldos económicos que hay en la economía norteamericana, vamos a ver que el único emisor en términos netos de pasivos es el gobierno, porque tanto las familias como ahora también las empresas, que eso antes no era habitual, son compradores netos de activos financieros. ¿Qué quiere decir esto? Esencialmente que las empresas y las familias estaban disfrutando de impuestos más bajos, estaban comprando activos financieros y la fiesta la estaba financiando el resto del mundo. Por supuesto, esto va a generar con el tiempo un problema de deuda, que es lo que tendrán que limitar. El problema del plan de Donald Trump es que no está claro cómo quiere hacerlo, porque ahora mismo hay una ley en el Congreso que se está tramitando, ¿no? La ley de las leyes, la gran ley, la ley, ¿no? Que básicamente consiste en voy a bajar más impuestos, pero bueno, va a haber algunas compensaciones de gasto que van a empezar de forma retardada en el tiempo, muchos años, y tampoco vamos a meter mucha mano. Pero es que si no ajustas el gasto y bajas impuestos, te va a pasar como Liz Truss. Claro, y ese es el gran riesgo, ¿no? Que haya el momento Liz Truss en Estados Unidos. Eso no encaja tampoco muy bien con la idea del plan, ¿no? Por tanto, yo lo que creo, y ahí sí que creo que hay una buena noticia para los mercados, es lo que ocurrió poco después del Día de la Liberación, ¿no? Cuando rápidamente tuvieron que dar marcha atrás. Es decir, yo creo que de forma un poco improvisada, ahí tuvieron que decir, vamos a parar máquinas, a lo mejor nos hemos pasado de la raya. Es una línea roja. Pero creo que también la deuda es quien tenemos que entender que nos habíamos acostumbrado a tener unos mercados muy tranquilos, quizás excepto 2020, pero más o menos el resto del tiempo era muy lineal, y ahora vamos a tener mercados que van a tener pues mucha volatilidad. Y ahí cobra mucha importancia el componer bien las carteras de cada uno. Claro, totalmente. Bueno, vamos a hablar de cómo las carteras. Vicente, y nos vamos a las redes sociales. Quiero decir que unos mercados muy distintos también en términos de valoraciones. O sea, el mercado americano está caro. Está caro en bueno, ¿y términos de cuánto valoración. tiempo veníamos escuchando que el mercado estaba caro? Claro, pero quiero decir que cuando en la pintura, en el dibujo que ha pintado Enrique previo a la llegada de Donald Trump, que ya era una inercia muy positiva, bueno, pero en cuanto se genera una duda, aparecen inversores diciendo, espera, igual el peso es excesivo que tengo en mi cartera en Estados Unidos, igual eso de Europa que parecía una cosa menor y que nadie quería estar, oye, a lo mejor tiene sentido porque de pronto ha cambiado la foto, pues hay mucho dinero que se está moviendo.
Hay mucha venta de dólar que la estamos viendo para comprar otros activos, ¿no? Entonces, Mira la ojo, bolsa española, o sea, desde al principio que es en Estados Unidos, hombre, ¿cómo no vas a seguir invirtiendo en Estados los Unidos? últimos 2 años, Igual Vicente, no con tanto peso. Vicente, en los últimos 2 años, un 60% prácticamente revalorización del S&P500. Por eso, Claro, por eso. índices mundiales es Por eso bajo SP500 el en micro, gran les bajo el medida. micro. Pero- Venga, Javi Longo, ¿qué Pero- dicen en el canal de YouTube de Renta 4 Banco? Bueno, en el canal de YouTube se está hablando sobre todo de lo que pasa en la economía norteamericana, sí, de una de las claves. Aquí se ha dicho la importancia de tener paciencia en las inversiones, de esa aversión al riesgo, y aquí también se habla de otra de las grandes claves en estrategias de inversión, como es la diversificación de los activos. En este punto, acciones favoritas de la audiencia que está al otro lado de la pantalla, pues miran muy mucho a Wall Street, lo hacen sobre todo hacia las 7 magníficas, los nombres que todos conocemos, los de los teléfonos inteligentes, Apple, también tenemos a Nvidia por los semiconductores o a BlackRock, que es la gestora de activos. Y, como dato curioso, hablan de una acción española, Acerinox. Ah, bueno, pues mira tú, además muy pendiente del ciclo de China, ¿no? Efectivamente. A ver qué pasa. Que bien habláis, ¿eh? Creadores de contenidos, que bien hablan, ¿eh? Hay un sector que me lo dijeron ayer, que yo no había caído, Tienen carrete. y vi el gráfico, que hay un sector que lo ha hecho mejor que las 7 magníficas en los últimos 5 años. Me enseñaron el gráfico ayer de los últimos 5 años. ¿Cuál es? Bueno, Yo la lo sé. banca lo ha hecho muy bien. El Los financiero, bancos, el financiero europeo. Lo ha hecho Es muy que a mí bien. no me habéis preguntado, pero si yo fuera, yo sería un banco. Los bancos europeos. La banca Claro europea que sí. lo ha hecho Claro, mejor la que banca las sí 7 lo está, magníficas en sí, los últimos 5 tampoco años. se habla. El Ojo. banco, Sí, sí. sí. Bueno, yo lo por hablo, eso, Natalia. por eso yo lo hace hablo. también el IBEX. Yo lo hablo. Por Sí, eso es lo hace también el impresionante. IBEX. Vamos, un 23% en este año en el IBEX, cuando mucha gente no apostaba por el IBEX. Vamos a apostar por vuestro conocimiento ahora. Os Que vamos no, a poner a prueba. miedo me Bueno, da. vamos a poner a prueba al público. A ver, Laura, Eras. Bueno, vamos con el último juego. Yo sé que no os queréis ir a casa, pero aquí vamos a demostrar lo que valemos todos. Somos todos un equipo, ya os aviso. La cuestión es, se van a poner en la pantalla frases o de los influencers / creadores de contenido que están aquí o de economistas de todo el mundo. Y tenéis que adivinar quién ha dicho qué. Entonces, si os parece bien, vemos la primera. También pueden responder a través de redes sociales. Vamos con la primera. A ver, sé temeroso cuando otros son codiciosos y codicioso cuando otros son temerosos. ¿Tiene que responder ellos o el público? No, primero el público. A ver, Primero el público. Vicente. Además, me quiero ir, me voy a meter por aquí, me quiero ir a estas filas porque es que en este evento tenemos a todas las generaciones. Y entonces estoy viendo aquí unos chicos muy jóvenes. No es que los demás no seáis jóvenes, que estáis en la flor de la vida. Pero, a ver, chicos, no sé si vosotros sabéis. Warren Buffett. Muy bien, vamos a ver si es correcta. Bien, un Muy bien, aplauso, hombre, un aplauso, por favor. Pero esta era fácil, esta era a ver, fácil, sí. Sube un gradito. Sí, vamos a subir, vamos a subir. Venga, a Vamos ver. con la segunda frase. Invertir sin investigar es como jugar al póker sin mirar las cartas. Voy a irme por aquí. ¿Tu nombre? Yo creo que Peter Lynch. Clara. Peter Lynch. Sí, mira, Esto es te muy voy a- Enrique. si no Esto es muy sabes, puedes Enrique. jugar con el comodín del compañero, que a lo mejor te puede ayudar. Voy a jugar con mi compañero. Se lo voy a pasar al de al lado también. También, ir pasando el micro. A ver, No tengo ni idea, el subcompañero del compañero. A ver, Y si no llamáis a un ¿nadie? influencer, hacer el comodín de la llamada. Es Venga, la ola a ver, B, hombre. nadie por aquí. Espera, me voy a Enlace la sería primera gracioso que vez. fuera, ¿eh? A ver, por aquí. ¿Tu nombre? Oscar. Venga, juégatela, ya dalo todo. Juan Tamariz seguro que no. Entonces, Peter Lynch. Vamos a ver si es correcta. Bien, muy bien, muchas gracias. ¿Me dejas que le haga una pregunta? Sí, sí. ¿A quién se la hago? A Vicente. Depende Vicente ha de- estado en Omaha 3 veces. Depende de lo difícil que sea. Y Héctor tiene ahí mucho contenido que crear. Enrique ha visto Enrique. mucho de... Ay, Siguiente no. pregunta para Natalia. A ver qué pregunta tenemos. A ver, Natalia. Si crees que se avecina un crash, empiezas a cubrirte ahora. Joder, ¿cómo sois? A ver las caras, chicos. A ver las caras. Ha habido una que da pistas. Héctor Chamizo, Vicente Baró o Enrique Couto. Natalia. Héctor. Eso eres tú. Puede ser ¿Héctor? que sí. Yo creo que sí. Bien, muy bien. Muy bien, Natalia. Estás al día y efectivamente se comprueba
que sigue a nuestros finfluencers / creadores de contenido, ¿eh? Laura, muchas gracias. Bueno, os veía con ganas de que de hablar y de poner encima de la mesa donde hay oportunidades, ¿no? Y donde hay sectores activos. Habéis ya hecho referencia a Europa. Claro, es que Europa al final, con todo el episodio entre la defensa por un lado, el cambio de gobierno en Alemania y lo que ha sucedido en Estados Unidos, vemos que Europa ha despertado. Bueno, tanto ha despertado que Alemania estaba en recesión y el DAX alemán en máximos históricos, ¿no? Cuidado porque, y esto es importante, a veces nos quedamos los periodistas en recesión en Alemania, y el DAX, bumba, ¿no, Héctor? También es por la composición del DAX, ¿no? Y las compañías que están dentro del índice, porque ha pasado también en otros, bueno, sin comparar, ¿no? Pero hay otras bolsas que han salido a máximos históricos en otros momentos del pasado, como Venezuela, y Venezuela estaba en una crisis galopante, ¿no? Entonces, hay que diferenciar la economía bursátil de la economía real en muchas ocasiones, ¿no? Y Alemania ha atravesado una crisis industrial brutal por problemas del pasado, que si queréis entramos en esto, pero sí, efectivamente, ahora estamos en otro momento del ciclo, quizá. Alemania, después de las elecciones, quiere dar un golpe de timón y hace unas medidas históricas, que es empezar a endeudarse para financiar su infraestructura y luego también la industria defensiva a través de todo lo que es Europa, y esto es una oportunidad porque es lo mismo que hizo Estados Unidos, replicado aquí en Europa, aunque en unos sectores en concreto, pero que impulsan la actividad económica. Entonces, creo que ahora el ciclo le favorece a Europa y no sé qué piensan mis compañeros, pero pienso que estamos en un contexto en el que dentro de una cartera, insisto, y de la mía particular, parte de Europa puede tener sentido. Vicente. O sea, me pasa lo contrario que con Estados Unidos desde el punto de vista de una cartera global, que el peso que había en Europa era tan bajito ahora mismo, había tan poco dinero entrando en Europa, pero no este año, desde hace una década. Prácticamente lleva sin entrar dinero a Europa y estaba descartado en tantas carteras que, aunque el rally ha sido bastante bueno y al final tienes el IBEX, me parece, la media de fondos de bolsa española me parece que está cerca del 20%, según vi ayer, ¿no? Es que, claro, ha estado tan olvidada que a poco que las grandes inversores globales digan, venga, en vez de dedicar a Europa un 15%, le voy a dedicar un 20%, estar el volumen de dinero que tiene que entrar en Europa, que el recorrido puede ser muy serio, ¿no? Yo con toda la gente que estoy hablando, con todas las casas internacionales, bueno, con todos los analistas, todo el mundo me dice que el plan de Alemania ha ido mucho más allá de lo que esperaban, ¿no? Y que realmente hay una intención de aumentar mucho el gasto público y de decir, oye, ya nos hemos pasado siendo conservadores con la inversión. Bueno, viene de la crisis financiera, claro, ¿recuerdas? Pues, que en aquella época ya se le pedía a Alemania pues levante esto un poco. Pues ha llegado el momento y se están tomando medidas para ello, ¿no? Pero ¿quieres decir, Vicente, entonces que hay recorrido, que tú ves que hay sí, más? Sí. Lo digo por aquello de que ya los mercados en Europa, algunos mercados en Europa, han subido muchísimo. Yo creo que sí, yo creo que hay mucho recorrido. Como siempre digo, aquí hay alguien que dentro de 3 meses cogerá este corte y dirá, hay mucho recorrido, de pronto ha caído un 20%. No, veámoslo en 5 años. En 5 años hacéis recuérdame esto de Twitter, dentro de 5 años, y yo estoy seguro de que el mercado europeo habrá tenido una rentabilidad muy positiva, probablemente más positiva que el americano. A pesar de que haya subido ahora a corto plazo, pues cualquiera sabe. Decía Héctor, tiene que ver poco muchas veces la economía de los mercados con la evolución de los mercados con el de la economía, pero siempre tiene que ver todo a largo plazo la evolución de los mercados con la evolución de los resultados empresariales. Sí. Súper demostrado. Siempre acaba llegando en puntos a lo largo del tiempo, acaba siendo exacto prácticamente, ¿no? Entonces, si los beneficios de las compañías mejoran, porque va a haber más inversión, va a haber más gasto, se genera optimismo. La bolsa, en España también. En España hay una cantidad de dinero en depósitos remunerados al 0% tremenda, pero en toda Europa, porque el europeo ha sido muy conservador, no ha querido gastar, las empresas también. Entonces, si de pronto se genera una dinámica, que no digamos que todo el mundo coge lo que tiene en depósitos y lo invierte o monta una empresa o tal, sino un poquito, es tal la fuerza de dinero que puede llegar a las pero lo compañías. explicabais antes con el caso americano, ¿no? La cantidad de dinero americano que al final se iba a los mercados financieros, ¿no? Y a su vez generaba el efecto riqueza, porque el 60% de los hogares americanos invierte en mercados, ¿no? Y ahí se va generando, bueno, pues se va engordando esa apuesta por el mercado. Lo que falta por ver, y esa es mi gran duda con Europa, es si la desregulación esta que se está intentando promover se lleva a cabo. Simplificación, Vicente, a lo y yo ahí tengo muchas dudas. Más que desregulación es simplificación, ¿no? Sí.
Bueno. Sí, yo creo que es muy necesario y fíjate que es verdad que hay mucho dinero metido en mercados, que lo estabais comentando, y es fundamental también entender el momento del ciclo en el que se encuentra y por qué por qué tipo de activos se están decantando las grandes gestoras y los grandes patrimonios. Mismamente, antes mencionábamos Berkshire de Warren Buffett, él tiene 347.000 millones de dólares en letras del Tesoro estadounidense. Tenemos récord de máximos históricos en fondos monetarios. Es decir, está, claro, el coste de oportunidad de quedarte fuera a rendirte al 3 o 4%, pues es tremendo, ¿no? Y entonces, bueno, yo simplemente por lanzar un último mensaje, ya sea Europa, ya sea emergentes, ya sea Estados Unidos, lo que hay que hacer es invertir, porque el coste de oportunidad, volviendo a este concepto de estar fuera del mercado, es peor que si te quedas, que si estás dentro. Si estás dentro, vas a ganar mucho más a largo plazo. A ver, Enrique, ¿lo ves claro? No, yo creo que tienen bastante razón tanto Vicente como Héctor, ¿no? El tema que apuntan. Además, yo a diferencia de Vicente, también he compartido esa posición de ese enorme escepticismo con Europa, pero creo que en los últimos tiempos ha habido un cierto cambio. Se empieza a palpar mucho el término de competitividad, de decir, se nos hemos olvidado mucho de que realmente hay que competir en un mercado global, ¿no? Y ahora se está viendo que en muchos países, no solo en Alemania, se están tomando medidas que van muy en línea, no solo el gasto público, ¿no? Sino incluso muy en línea de buscar políticas de oferta, ¿no? Sin ir más lejos, un país como Finlandia está tramitando una reducción del impuesto de sociedades al 18%, que evidentemente va a mejorar y mucho los resultados empresariales de las empresas de este país, ¿no? Yo creo que el discurso en Europa está cambiando. Y teniendo en cuenta lo marginado que ha estado el mercado europeo de los grandes circuitos financieros internacionales y lo baratas que estaban las compañías europeas, yo ahí también creo que puede haber una oportunidad. Me parece muy razonable lo que han dicho tanto Héctor como Vicente. Yo comparto lo de, nosotros decimos mucho en Renta 4, de ahorrador a inversor. ¿Sí? Eso me parece vital. Y yo lo que creo es que hay que tener una cartera diversificada, o sea que cuando vemos flujos de fondos que vienen de Estados Unidos, se habla del final del excepcionalismo americano. Yo creo que eso es, como tú decías, ¿no? Estados Unidos tiene, no sé si son 10 de las 12 industrias del futuro son líderes, menos entonces que le ganan los chinos, las demás son ellos. Aunque se desacelera la economía americana, va a seguir creciendo estructuralmente más que la economía europea. Yo creo que a Europa hay que darle el beneficio de la duda. Nos han despertado con el tema, yo creo que el más claro es el de la defensa, que nos tenemos que defender nosotros solos, pero es hora de ponerse a trabajar y los que llevamos mucho tiempo en este mercado hemos visto que Europa trabaja cuando está con el agua al cuello, es decir, en crisis muy extremas es cuando se ponen de acuerdo en hacer algo, porque para mí Europa es un poco como una junta de vecinos, todo el mundo va, todo el mundo quiere tal, y al final es difícil ponerles de acuerdo y que se pongan a trabajar, y espero que lo hagan, pero quiero verla. Bueno, concretáis un poquito más, vemos que el dinero quieto no, efectivamente, el dinero que no se mueve, pues se pierde el coste de oportunidad de estar en el mercado. Veo que Europa os seduce, que algo está cambiando. ¿Aterrizáis un poquito más algún activo que digáis, por lo menos que esté ahí, en el radar? Y eso no es una recomendación, pero que esté en el radar. Yo no voy a hacer ninguna recomendación y yo le voy a dejar a terceros lo de bajar a la búsqueda de activo, porque me parece muy peligroso, porque al final en un evento público cuando hablas de un activo ya parece que esta es la panacea y claro, no es el caso, ¿no? Pero me parece una cuestión muy interesante que creo que hay que empezar a tener en el radar desde mi punto de vista, es que como creo que en Europa estamos empezando a despertarnos, como creo que en Estados Unidos las cosas, pese a todo, no van a ir tan mal precisamente por ese músculo tan grande que tienen desde el punto de vista industrial y tecnológico, hay un sector muy marginado, hay una industria muy marginada que lo ha hecho muy mal en los últimos meses y que la historia nos demuestra que cuando esos proceso ocurre, cuando de repente a todo el mundo no le gusta, cuando de repente la inversión desaparece en ese sector en concreto, luego es una fuente de enorme rentabilidad. Creo que todavía no está ocurriendo, pero creo que puede darnos mucha alegría. Si os fijáis, está usando el relato del creador de contenidos. Nos está generando ansiedad. Que lo diga. Y entonces... No, yo creo que por muy poco popular que sea y mucho que le choque a las personas que nos están escuchando, yo lo dejo ahí, como decía Vicente, oye, pongamos la mirada dentro de unos meses o dentro de unos años, ¿no? Medio largo plazo. Creo que nos va a dar muchas alegrías, un sector como el petróleo y el gas. Y ahí lo dejo. Venga, pues ahí dejamos. El petróleo y el gas, ¿tenéis dudas? ¿Queréis alguna pregunta muy rapidita? Que Laura tiene el micrófono en la mano. A la de una, a la de dos, a la de tres.
¿No tenéis ninguna pregunta para los creadores de contenidos, influencers, gestores, asesores que nos acompañan? Pues muchas gracias y un aplauso para ellos. Vicente Baró, Héctor Chamizo, Enrique Couto, Natalia Aguirre, Laura, vente para aquí, Laura Eras, con la ayuda de Javier Longo. Javi, ¿algo más que nos digan a través de las redes sociales o el canal de YouTube? En redes sociales únicamente preguntan, ¿es momento de rotación o mantenerse en el SIP? A ver. Natalia. O mantenerse en el SIP. Yo te puedo decir, nosotros para nuestros clientes aprovechamos las caídas. Lo primero, hay que tener un plan estratégico de principio y luego lo que tienes que ir haciendo son movimientos tácticos. Nosotros aprovechamos las caídas para incrementar en Estados Unidos porque pensábamos que era excesivo. Yo creo que ahora estamos con la niebla esta que dice Vicente, ¿no? Que es difícil saber, y creo que el mercado es lógico que se tome cierto respiro a la espera de ver cómo evolucionan las negociaciones comerciales, la geopolítica, el bono, súper importante, lo hemos hablado aquí mucho, pero que yo creo que al final lo que importa son los resultados de las empresas. Y si tú eliges empresas de calidad, al final vas a estar acertando con una visión de medio plazo. A ver, porque que no se queden sin decir nada. Vicente, venga, última rondita. Lo que no hayamos dicho, decidlo ahora, no lo digáis en el vídeo de mañana. No, yo fíjate que nos preguntamos todo el rato por la rentabilidad, pero luego está la otra parte que es el riesgo, ¿no? Sí. Entonces yo creo que lo que hay que ser consciente en el Standard & Poor's 500, si tienes un fondo, entiendo que esta persona tiene un fondo en el Standard & Poor's 500, es del riesgo que tienes. Y no quiere decir que no lo tengas que tener. Digo que tienes que ser consciente del riesgo que tienes. Y el riesgo que tienes es que hay 7 compañías que en tu cartera, si solo tienes eso, tu cartera un 30% depende de 7 compañías, no de 500, de 7. Entonces yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta y ser conscientes de que ese riesgo te puede dar una rentabilidad muy alta porque tienes mucha concentración, pero a lo mejor si no tienes esa... Si no quieres tener esa exposición, pues tienes que considerar otras opciones. Tienes que considerar aumentar la parte de fuera de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que siempre nos fijamos en rentabilidad, yo creo que rentabilidad justa a riesgo siempre, ¿no? Aquí, bueno, hay un concepto muy interesante, que estoy muy de acuerdo con lo que dice Vicente, ¿no? Y la ponderación del riesgo, pues joder, cada uno en su cartera tiene que saber qué salsa puede asumir, ¿no? Y qué nivel de picante. Pero fíjate, tema de SP500, estoy muy de acuerdo, porque es verdad que las 7 magníficas han pesado mucho y han sido las que más han tirado del índice, pero se puede invertir en Estados Unidos sin necesidad de que sea SP500. Puedes invertir en SP500 equal weight, que tienes todas las compañías ponderadas por el mismo peso, y es tener exposición a Estados Unidos y beneficiarte de un ciclo positivo si lo hay a largo plazo. Entonces, esa es una idea que para mí, yo la estoy asumiendo, Héctor Chamizo, como persona, que cada uno luego tiene que asumir su riesgo y ver su horizonte de inversión, pero que me parece interesante. Y luego otro punto, a raíz de lo que decíais, que Estados Unidos va a ser un músculo y lo va a seguir siendo, y yo pienso eso también, pese al tema de la deuda que hablábamos, creo que queda chicle para estirarse para rato, pero pese a esto yo creo que pienso que las compañías más pequeñas y medianas con exposición doméstica a Estados Unidos, que son las que más va a favorecer este mandato de Trump, pueden tener ahí un tirón. Entonces, fondos que tengan o que se puedan aprovechar de las small y medium caps en Estados Unidos con exposición doméstica, creo que puede ser un foco interesante, en mi opinión, ¿eh? Y para acabar, Enrique. Pues que hemos hablado mucho de la incertidumbre que va a haber en los próximos años, pero también tenemos que tener en cuenta, para acabar, que estamos inmersos en grandes revoluciones, en este caso, ¿no? La revolución de inteligencia artificial, la revolución cuántica que parece que está por el camino. Hay muchísimas revoluciones que en los próximos años van a incrementar muchísimo la productividad. Eso se está produciendo. Las inversiones de las empresas no van a caer en gran medida porque, por ejemplo, todo el sector tecnológico en Estados Unidos, quien está invirtiendo en inteligencia artificial, pues va a seguir invirtiendo. Y probablemente esas mejoras, esos resultados, unidos a esos ajustes relativos que ya se han producido, compensen con creces los aranceles en medio y largo plazo, ¿no? Al final, tenemos que entender que el mundo se mueve, que todos vamos a trabajar cada día, a generar valor, a generar riqueza, y que estar invertidos es básicamente poder aprovecharnos de esa parte de riqueza, ¿no? Hay que ser selectivos, hay que ser analíticos, hay que ser exigentes, pero también hay que aprovechar estos momentos para tratar de sacar ventaja. Bueno, y una cosa muy rápida, y es que están preguntando sobre si Enrique puede hablar más de el oil and gas que ha comentado, sobre el efecto y el riesgo divisa, pero es que les voy a decir a todos los que están al otro lado, también a los que están aquí en el público... Hay que hacer una segunda parte de esto. No, también, pero en redes sociales en los próximos días a estas preguntas ya han contestado y las tendréis disponibles, así que hay que esperar. Bueno, pues de las revoluciones a los chicles, al control del riesgo, aquí tenemos
contenido y creadores de contenido para rato. Gracias a nuestros influencers y gracias a Natalia Aguirre por ejercer de anfitriona en este evento de Renta 4 Banco presencial con vosotros aquí y con todas las personas que nos seguís en streaming. Un aplauso para todos, para Natalia, para Enrique, para Héctor, para Vicente y muchas gracias. Y para Laura. Hasta la próxima. Y para Laura y para Javi. Hasta la próxima. Para Laura, el tiempo para ti.